A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. La puerta estrecha es para la salvación y el camino angosto es. Yo no lo escogí, Dios me escogió a mí. Sumiso a Cristo seguiré, no lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. He de seguirle fiel, cargando aquí la cruz. Camino es de santidad, gran privilegio es servir a mi Señor. Su voluntad yo quiero hacer. Al que me amó amaré y le obedeceré. Dispuesto estoy a padecer sobre el pecado vil y toda vanidad, confiando en Cristo venceré. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. Vaya un afectuoso saludo a todos nuestros amables auditores. Desde Santiago de Chile, les invitamos a compartir con nosotros por la próxima media hora con el mensaje de la palabra de Dios, que va dirigido a todo aquel que, reconociéndose necesitado de la presencia y el consejo del Dios Todopoderoso y Eterno, viene a Él contrito y en sumisión, como oíamos en la alabanza inicial de este programa. Nuestro Dios es misericordioso y atento a nuestras peticiones. Él nos dice en su palabra, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15, lo siguiente: Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En otra porción de la Escritura, en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17, en su parte B, dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y es acerca de esta condición de sumisión, humillación, reconocimiento de nuestra real indignidad delante de la presencia de un Dios santo, que escucharemos el mensaje de hoy, que nos lo trae nuestro hermano Guillermo Tenorio Cachi, desde La Paz, Bolivia. Él nos trae el ejemplo de un rey en Jerusalén, narrado en el Antiguo Testamento, que caminó bien por un tiempo y fue bendecido por Dios, pero su enaltecimiento lo condujo a la disciplina de la mano de Dios. Les invitamos a escuchar con mucha atención entonces el tema de hoy y a que lo atesoremos como enseñanza para nuestras propias vidas. Ponemos en las manos de nuestro Señor que la grabe en nuestras mentes y corazones para poner por obra su voluntad, a pesar, repito, de toda nuestra indignidad, como vasos de barro que somos, y que por su sola misericordia nos sostiene y dirige a sus propósitos. Rogamos y agradecemos esto en el nombre de nuestro bendito Salvador y Señor Jesús. Amén. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y mi rostro busca en oración, si mi pueblo, que mi nombre invoca, se aparta del mal, contrito de corazón, del cielo oiré su ruego, del cielo oiré su ruego, del cielo oiré, perdonaré yo sus pecados. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y mi rostro busca en oración, perdonaré su mal, perdonaré su mal, su tierra sanaré, sí sanaré. Reciban saludos cordiales mis apreciados hermanos en la fe y a todos quienes nos escuchan por diferentes medios de comunicación. Su mensaje de hoy está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 al 25. El título está como sigue: Prosperidad, desobediencia y enfermedad del rey Usías. En cualquier emprendimiento que tenemos en la vida, ya sea en el campo laboral, profesional, deportivo, etc., no es importante cómo empezamos nuestra carrera, sino es cómo terminamos. Podemos citar un ejemplo.
Muchos hemos debido participar de niños, jóvenes en una carrera, en una maratón, o hemos observado a través de la televisión, asistiendo a un escenario deportivo, estas carreras. Generalmente quienes parten al principio emprenden una gran velocidad y toman la punta, pero sin embargo, ya a media carrera, los que han partido después son los que van ganando terreno y generalmente terminan primeros. Y aquellos que han partido primeros, muchos de ellos no terminan la carrera y terminan últimos. Entonces, eso es lo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Más aún tratándose de nuestro caminar o nuestra carrera en el camino del Señor. Debemos procurar terminar bien nuestra carrera. Es precisamente lo que hoy vamos a estudiar en las Sagradas Escrituras, lo que le pasó al rey Usías. Antes de leer nuestro texto bíblico, acudamos a Dios en oración. Dios Todopoderoso, me presento ante ti con mis debilidades y deficiencias para interpretar tu palabra. Sin embargo, me acojo a tu amor y misericordia. Te ruego me guíes en este propósito. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Vamos a dar lectura a nuestro texto bíblico que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 al 25. La palabra de Dios declara: Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual era de 16 años, y pusiéronle por rey en lugar de Amasías su padre. Edificó él a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecholía de Jerusalén. Hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. En estos días que él buscó a Dios, él le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat, el muro de Jabni, el muro de Asdod. Edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dióle Dios ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, contra los amonitas. Dieron los amonitas presentes a Usías, y divulgóse su nombre hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y fortificóles. Asimismo, edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en los valles como en las vegas, viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías escuadrones de guerreros, los cuales salían a la guerra en ejército, según que estaban por lista hecho por mano de Jeiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y por mano de Ananías, uno de los príncipes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados era 2,600. Bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y apréstoles Usías para todo el ejército, escudos, lanzas, palmetes, celetes, arcos y ondas de tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas por industria de ingenieros, para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Su fama se extendió porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte. Mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová a quemar sahumerios en el altar del perfume. Y entró tras él el sacerdote Azarías,
con él 80 sacerdotes de Jehová de los valientes, y pusiéronse contra el rey Usías. Dijéronle: no, di, oh Usías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, no te será para gloria delante del Dios Jehová. Y airóse Usías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo. Y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del perfume. Y miróle Azarías, el sumo sacerdote, todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Hiciéronle salir a prisa a aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Jehová. Joatam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo, la tierra. Los demás de los hechos de Usías, primeros y postreros, escribióle Isaías, profeta, hijo de Amós. Durmió Usías con sus padres, sepultáronle con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Joatam, su hijo, en lugar suyo. Vamos a incluir como antecedentes personales del rey Usías información complementaria para comprender mejor el contexto del tiempo en el que vivió el rey Usías. Podemos señalar que el libro segundo de Crónicas fue probablemente escrito por Esdras, 450 años antes de Cristo. Crónicas significa relato del pueblo de Dios, lugar probable de escritura, Judá, destinatario remanente de Judá, es regreso de Babilonia. También podemos indicar que el rey Usías accedió al trono del reino del sur. Y en ese tiempo, quien reinaba el reino del norte fue Jeroboam. Cabe señalar que después de la muerte de Salomón, una serie de acontecimientos dio lugar a la división de Israel en reino del norte y reino del sur. Algunos estudiosos señalan que el año 785 a.C. es cuando asumió el rey Usías. También se hace mención al rey Usías en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 5. Y dice la palabra de Dios: huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías. Quiero mencionar también que en el año 2021, dos antropólogos, los doctores Joé Uziel y Ortal Calaf, han procedido a investigar y han excavado las partes antiguas de Jerusalén. Resulta que en sus conclusiones y la presentación del trabajo de investigación que han hecho estos antropólogos, establecen que hace 2800 años hubo un terremoto grande en Israel. Y coincide con este pasaje bíblico que hemos leído, está en Zacarías 14:5, donde se refiere que la gente huirá del terremoto como ha huido en los tiempos del rey Usías, ¿no? Entonces yo quedé realmente impactado. Siendo una sumatoria, pues casi exacto, 1800 años, porque reinó los años 785 años antes de Cristo. El profeta Isaías también vivió en los tiempos de Usías. ¿Cómo podemos establecer esto? Tal cual afirma el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, y al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime. Eso es lo que afirma el profeta Isaías. Fue descendiente de la tribu de Leví, tal cual indica en el primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 24. También es mencionado como Azarías en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, de 1 al 25. Con todas estas referencias adicionales,
podemos estar en condiciones de desarrollar lo que pasó, lo que fue la vida del rey Usías. Puedo identificar tres ejes principales de la vida del rey Usías. A, prosperidad del rey Usías. B, desobediencia del rey Usías. C, enfermedad y muerte del rey Usías. Prosperidad del rey Usías. ¿Por qué prosperó Dios al rey Usías? Porque hizo lo recto ante los ojos de Dios. Versículo 4 de nuestro texto. ¿Por qué prosperó Dios al rey Usías? Persistió en buscar a Dios. Versículo 5 de nuestro texto. También en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 35 al 39, dice, debemos perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Por qué prosperó Dios al rey Usías? Porque tuvo en Zacarías un consejero espiritual. No dice exactamente en nuestro texto, pero podemos inferir. ¿Cómo prosperó Dios al rey Usías? Dios le ayudó en la guerra contra sus enemigos. Fue un excelente arquitecto, constructor de torres y ciudades. Hemos tomado con mucha atención ese texto, es claro. Fue un próspero ganadero, fue amigo de la agricultura, fue un gran estratega militar. Con todo eso se hizo fuerte. Su fama llegó hasta Egipto. Mas su corazón se enalteció y se rebeló contra Jehová. Resultado de esta fama, resultado de su orgullo, llegó a desobedecer a Dios. Este es el eje temático segundo que vamos a desarrollar. Desobediencia. ¿Cómo desobedeció a Dios el rey Usías? Primero, entró en el templo para quemar sahumerios, que estaba solamente asignado a los sacerdotes consagrados. 81 sacerdotes rogaron que no haga, que salga del templo. Mas él se enojó y en su ira hacia los sacerdotes le saltó la lepra en la frente. Si contextualizamos este relato para este tiempo, los sacerdotes se opusieron al rey. No es cualquier personaje, es el rey, a riesgo de sus vidas. Para la actualidad, tiene que ser un ejemplo para los pastores en el día de hoy. ¿Cuál será la actitud de nuestros pastores cuando no se predica la sana doctrina? Cuando hay un desorden en la parte litúrgica, cuando algún estudioso, alguien que no ha sido consagrado, quiere impartir los sacramentos, fundamentalmente cuando no se predica a Cristo. Entonces es una reflexión muy grande para nuestros pastores, no solamente para nuestros pastores, pero nuestro texto claramente señala a los sacerdotes que hoy representan a los pastores. Vamos a también desarrollar ahora lo que es el tercer eje temático importante de nuestra lectura. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta desobediencia del rey Usías? Enfermedad y muerte del rey Usías. La palabra nos señala que al final el rey Usías habitó en soledad, producto de su desobediencia. Fue apartado en una casa, murió en soledad, murió leproso. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos aprender de la vida del rey Usías? Vamos a enfocar primero en lo que no debemos imitar, en lo que no debemos hacer. No debemos enaltecernos, no debemos ser orgullosos bajo ninguna circunstancia. ¿Cuál será la actitud o cuáles serán las características de un orgulloso? De ser orgullosos, porque también tenemos que incorporar e incluir. A veces podemos presumir de nuestras obras. Tantas veces hemos escuchado, yo fundé tantas congregaciones, ayudé a construir tantas iglesias. Presumir que conocemos más que otros la palabra de Dios, las escrituras. Eso debe hacernos más humildes. Un orgulloso siempre impone sus criterios
quieren que se haga a su manera. Algunas veces podemos también caer en presumir ser maduros espiritualmente. Pero ¿qué dice al respecto la palabra de Dios? En cuanto no debemos enaltecernos ni ser orgullosos. Podemos leer en Santiago capítulo 4 versículo 6, dice la palabra de Dios. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. También leemos en el libro de Proverbios 29-23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Qué podemos aprender de la vida del rey Usías? ¿Qué cosas positivas podemos nosotros imitar del rey Usías? Lo más importante es cómo terminamos nuestra caminata con el Señor, no cómo empezamos. 2. Debemos buscar a Dios y hacerlo recto ante sus ojos. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Debemos perseverar para recibir bendiciones de Dios. Hebreos 10:35-39 nos dice claramente que para recibir las bendiciones de Dios debemos perseverar. ¿Qué podemos aprender de la vida del rey Usías? ¿Qué debemos imitar? En este punto quiero nuevamente enfatizar acerca de los pastores. Deben enfrentar, deben denunciar cuando no se predica a Cristo. Cuando hay un desorden en la parte litúrgica, cuando se intenta ministrar los sacramentos sin estar ordenado. ¿Qué podemos también aprender de la vida del rey Usías? Fundamentalmente la obediencia a Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3, la palabra de Dios señala, guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus derechos y testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seáis dichoso en todo lo que hicieres y en todo lo que tomaréis. Queridos hermanos presentes en esta ocasión, inclinemos nuestra cabeza y oremos. Santo Padre, gracias por este tiempo que me diste para compartir y aprender de tus enseñanzas, para que sea una constante en mi diario vivir y en la vida de mis hermanos que han escuchado este mensaje. En el precioso nombre del Señor Jesucristo te lo pido y te lo ruego. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.